la adaptación animada de Injustice finalmente ha llegado, pero ¿es esta una aceptable película para esta historia o una basura que no cumplió las expectativas que se tenían? Advertencia: este video contendrá spoilers de la película de Injustice, por lo que si no la has visto y no quieres saber nada, es necesario que salgas de este y regreses cuando ya la hayas visto. Con esta advertencia podemos comenzar. Antes que nada, debo decir que la película me ha parecido muy mala en tema de adaptación, pero le he encontrado cierta aceptación viéndola como una historia original. Esa adaptación tiene aspectos importantes al momento de justamente adaptar la historia de Injustice. Recopila aspectos muy importantes del cómic y del videojuego de Injustice Gods Among Us, que es el que más tiene influencia aquí, ya que Injustice 2 es más una extensión de esta historia. Elementos como la muerte de Lois y el hijo de Superman sin nacer a manos del Joker, la pelea entre Batman y Superman y la trascendencia de los personajes presentados en varias partes de la cinta, así como en el cómic y el videojuego, es algo muy rescatable de esta película. Escenas como la muerte de Lois y destrucción de Metrópolis, la muerte del Joker, la pelea en Arkham o la pelea entre ambos Superman es básicamente la esencia de esta historia. Realmente los trailers y avances daban esa visión que quería plasmarse en esta película. El problema es que mientras mantenían dichos elementos, la historia no concordaba incluso desde un inicio. La muerte prematura de Flash en menos de los 30 minutos de metraje comenzó a mostrar las falencias que la película presentaba, pues Flash es un personaje muy importante en esta historia. Además de eso, en ningún momento presentan a Lex Luthor o el tema de la píldora creada por Batman para combatir a Superman, que al igual que los elementos mencionados anteriormente, estos son muy determinantes para la historia que se llevó a cabo tanto en los cómics como en el primer videojuego. Y realmente hay algo que determina que la historia sea un fracaso. Como vimos en el juego, varios héroes y algunos villanos son transportados desde su universo hasta este donde Superman reina sin piedad. Son estos quienes ayudan al bando de Batman a derrotar a Superman cuando traen al de su universo para combatir al malvado. En los cómics esto ocurre después de ciertos acontecimientos que el videojuego se salta, como por ejemplo la destrucción de los Green Lantern Corps y la unión de Hal Jordan a los Sinestro Corps, el papel que jugó Jim Gordon, Lex Luthor y demás personajes en el conflicto, e incluso el momento cuando Superman le rompe la espalda a Batman y Alfred toma la píldora para combatir al Hombre de Acero. Son secuencias que el videojuego como adaptación podía pasar, porque realmente daban la misma historia sin enrollarse en ello, cosa que la película hizo pero no se saltó ni siquiera a esa parte. Lo que decidieron hacer es cambiar estos acontecimientos por otros los cuales no se habían visto, básicamente reemplazar la historia original por otra que no tenía nada que ver. Es por ello que la película es pésima como adaptación, porque en muy pocos momentos ves realmente la historia. Incluso hasta cambiaron el tema de Superman, ya que no es uno igual, sino que terminamos viendo al Kal-El de Superman Man of Tomorrow conectando el universo animado actual con esta película que se dijo no era canon. El final es básicamente Superman rindiéndose al ver a otra Lois Lane embarazada, que en parte me pareció buen argumento, pues todo este tema ocurrió justamente por la muerte de Lois, pero aún así no deja de parecerme estúpido el tema que cambien básicamente toda la historia. El mal manejo de personajes y sucesos de inicio a fin es lo que ha desembocado en la no aceptación de la película. Realmente Injustice no es una historia tan querida en los cómics por lo confusa que esta es, pero en los videojuegos es una real obra maestra de DC. Más el primero que el segundo. No era necesario adaptar la historia de los cómics. Realmente pudieron haber adaptado el juego y creo que no hubiera sido tan criticada, porque te mostraba esa película que querías ver. En este momento puedo compararla con un ejemplo claro que ocurrió hace 2 años con DC Animation, y es la de Batman Hush. La película hasta cierto punto mostró ser realmente la historia de Jim Lee, hasta que por los cambios innecesarios e injustificados terminó siendo bastante decepcionante, pues cambiaron la esencia principal que era el villano Hush, lo que este significaba, por lo que como una historia independiente se vio de buena manera, pero como adaptación fue un completo fracaso. Y es casi lo que pasa con esta. Hasta cierto punto es la misma historia hasta que comienza a cambiar repentinamente, añadiendo factores que no se habían visto, como por ejemplo el de Ra's al Ghul y Amazo, más la batalla final y derrota de Superman, que como ya mencioné no se asemeja mucho a lo visto en los juegos y en las historietas. El tema del multiverso y la conexión planteada con el actual universo animado de DC me ha parecido interesante por quizás volver a ver de nuevo este universo, pero también lo veo como la forma de añadir innecesariamente esa unión entre universos, solo para colisionarlos sin que esto tenga repercusión en el futuro de las películas animadas de DC, es decir, como un agregado de buen gusto. En conclusión, Injustice es una pésima adaptación de la historia, pero una muy mediocre idea original,
que se desprende de esta. Considero que se pudo haber hecho un mejor trabajo y tener en cuenta los referentes antepuestos desde un inicio para la creación de la cinta. Realmente el trabajo de adaptar no es fácil, lo entiendo, pero tenemos el caso de Batman The Long Halloween o Superman vs. The Elite, que sin apegarse del todo a sus historias dependientes, con sus cambios y variaciones lograron ser muy buenas películas animadas, a diferencia de otras como Batman Hush y The Killing Joke, que tenían todo para ser de las mejores y realmente se convirtieron en una decepción. Con respecto a otro aspecto, DC debe mejorar un poco en la animación, pues al ser el que domina este aspecto de las películas de superhéroes, la película también se quedó muy corta con respecto a este ámbito. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que piensas de esta película en los comentarios. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.